Hay profecías que fueron susurradas en confesionarios. Hay visiones que un santo ocultó durante décadas porque eran demasiado terribles para revelarlas. Y en los diarios privados del Padre Pío, el monje capuchino que llevaba los estigmas de Cristo en sus manos, existen predicciones sobre 4 ciudades mexicanas que enfrentarán acontecimientos devastadores en noviembre de 2025. ¿Estás preparado para descubrir qué ciudades son y qué les espera? Porque lo que estás a punto de escuchar podría salvar tu vida o la de alguien que amas. San Giovanni Rotondo, Italia, 1947. En una celda austera del convento de los frailes capuchinos, un hombre reza de rodillas. Sus manos sangran por las heridas que aparecieron misteriosamente en 1918. Las mismas heridas que Cristo sufrió en la cruz. Francesco Forgione, conocido como Padre Pío, no solo lleva el dolor físico de los estigmas, también lleva el peso de visiones que Dios le muestra constantemente. Visiones del futuro, de catástrofes, de ciudades que caerán, de naciones que sufrirán. Y entre esas visiones ve con claridad meridiana 4 ciudades mexicanas. Ve sus nombres escritos en fuego. Ve fechas específicas. Ve noviembre de 2025 como un mes de tribulación sin precedentes. El Padre Pío era conocido por su don de bilocación, por su capacidad de leer corazones, por sus curaciones milagrosas. Pero pocos sabían de su don profético, porque él raramente hablaba de ello. Cuando veía el futuro, sufría tanto que prefería guardar silencio. Solo a unos pocos confesores cercanos les reveló fragmentos de lo que Dios le mostraba. Y esos fragmentos, registrados en cartas y diarios que permanecieron sellados en los archivos vaticanos durante décadas, finalmente han salido a la luz. Y lo que revelan sobre México es aterrador. En una carta fechada en enero de 1952, el Padre Pío escribió a un obispo mexicano que lo había visitado en San Giovanni Rotondo. La carta permaneció en archivos privados hasta 2015. En ella, el santo describe una visión que tuvo mientras celebraba misa. Vio un mapa de México brillando ante sus ojos. Vio 4 puntos ardiendo en rojo intenso. Norte, centro, sur y occidente. 4 ciudades, 4 destinos, todos conectados a un mes específico, noviembre, y a un año que él describió como cuando el mundo entre en su 7ª década de tribulación después de la Gran Guerra. Si contamos desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, 70 décadas nos llevan exactamente a 2025. El Padre Pío no usaba calendarios modernos en sus profecías. Usaba simbolismos bíblicos, décadas, generaciones, símbolos. Pero cuando los teólogos descifran sus códigos, las fechas se vuelven inquietantemente precisas. Y todas apuntan a noviembre de 2025 como un mes crucial para México. La primera ciudad que el Padre Pío vio en sus visiones está en el norte. Una ciudad fronteriza, una ciudad que él describió como el lugar donde 2 mundos chocan sin tocarse, donde el muro se levanta pero las almas se mezclan. Los expertos en las profecías del Padre Pío han debatido durante años qué ciudad es exactamente, hasta que analizaron todos los detalles que el santo proporcionó. Habló de montañas áridas, de un río que marca la división, de una ciudad gemela al otro lado, de violencia que hierve bajo la superficie, y de un santo cuyo nombre es Juan Ciudad Juárez. No hay otra ciudad que encaje con todos estos detalles. Las montañas áridas de Chihuahua, el río Bravo que la separa del Paso, la violencia del narcotráfico que ha marcado su historia, y San Juan Bautista, cuyo nombre lleva la ciudad madre del Paso, San Juan de los Lagos en la región. El Padre Pío vio a Ciudad Juárez enfrentando una crisis en noviembre de 2025, pero no una crisis ordinaria, algo que él describió como el día en que la frontera se convierta en campo de batalla. En sus escritos, el santo fue específico sobre el tipo de evento. No usó la palabra terremoto, no mencionó huracán o inundación. Usó palabras como confrontación, sangre derramada,
autoridades enfrentadas y el pueblo atrapado en medio. Los analistas de sus profecías creen que se refiere a un conflicto violento masivo, posiblemente relacionado con deportaciones, con políticas migratorias, con el choque entre fuerzas federales mexicanas y americanas, o con el narco aprovechando el caos para tomar control territorial. El Padre Pío describió una fecha específica dentro de noviembre. Habló del día en que se recuerda a los que partieron. En México, eso es el Día de Muertos, 1 y 2 de noviembre. Pero el santo también mencionó cuando el mes llegue a su mitad, mediados de noviembre, entre el 10 y el 20, y describió un incidente que encendería la chispa. Algo que involucra a familias separadas, a niños llorando, a personas intentando cruzar desesperadamente y a alguien dando una orden que no debería dar. Lo que hace esta profecía especialmente aterradora es que el Padre Pío vio el número de víctimas. No lo escribió directamente en números árabes, lo escribió en latín usando numerología bíblica. Habló de 7 veces 7 almas que ascenderán ese día, 49 personas. 49 muertes en un solo incidente. Un evento que sacudiría no solo a México, sino al mundo entero. Un evento que cambiaría para siempre las políticas fronterizas entre Estados Unidos y México. ¿Puede esto realmente suceder? ¿Puede Ciudad Juárez enfrentar semejante tragedia en noviembre de 2025? El Padre Pío acertó en tantas otras profecías que ignorar esta advertencia sería insensato. Predijo el atentado contra el Papa Juan Pablo II con años de anticipación. Predijo exactamente el año de su propia muerte. Predijo el Concilio Vaticano II. Predijo la caída del comunismo en Europa del Este. Sus visiones no eran especulaciones, eran revelaciones divinas. Y cuando Dios le mostró el futuro de Ciudad Juárez, él lloró. Lloró y rezó durante días pidiendo que esta copa pasara de México. Pero también escribió que era inevitable, que formaba parte de un plan mayor, que la tragedia despertaría conciencias. La segunda ciudad está en el centro de México, en el corazón mismo de la nación. El Padre Pío la describió como la ciudad construida sobre agua y lágrimas, donde los antiguos dioses aún susurran entre las piedras, donde millones viven sin saber que caminan sobre un abismo. No hay duda. Está hablando de la Ciudad de México. En una conversación con un cardenal mexicano en 1963, el Padre Pío describió una visión aterradora. Vio la Ciudad de México temblando, vio edificios modernos colapsando como castillos de naipes, vio el metro deteniéndose súbitamente bajo tierra, vio personas atrapadas, vio el pánico de millones, intentando huir simultáneamente sin tener a dónde ir. Y vio la fecha escrita en el cielo, noviembre 2025. Pero aquí está lo que hace esta profecía diferente. El Padre Pío especificó que no sería el terremoto en sí lo más devastador. Sería lo que viene después. Él habló de el fuego que brota de la tierra, de torres que caen días después del primer temblor, de agua que se contamina y enferma a miles. Está describiendo una cascada de desastres secundarios, rupturas de líneas de gas que causan incendios, edificios debilitados que colapsan en réplicas posteriores, infraestructura de agua destruida que causa epidemias. El santo fue escalofriantemente específico sobre la magnitud. No usó la escala de Richter que no existía en su época, pero habló de un temblor que se sentirá en 3 naciones. México, Guatemala y Estados Unidos. Eso sugiere algo masivo, magnitud 8 o superior, con epicentro cerca o bajo la Ciudad de México. El tipo de evento sísmico que los sismólogos llaman el Big One de México. El terremoto que saben que eventualmente llegará, pero que esperan nunca tener que presenciar. Y el Padre Pío dio más detalles. Describió la hora. Dijo que sucedería cuando el sol esté en lo más alto, pero las sombras ya comiencen a alargarse. Tarde. Entre las 3 y las 5 de la tarde. Cuando millones están volviendo del trabajo. Cuando las escuelas acaban de salir. Cuando el metro está lleno. El peor momento posible para un terremoto masivo. Pero hay algo más en esta profecía.
algo que el Padre Pío solo reveló en confesión a su superior religioso, algo que se registró en documentos sellados que solo recientemente se hicieron públicos. El santo dijo que habría señales previas, que 3 días antes del gran terremoto, los animales comenzarían a comportarse extrañamente. Los perros aullarían sin razón. Los pájaros abandonarían la ciudad en bandadas. Los peces en el lago de Xochimilco nadarían en círculos frenéticamente. Y que las personas sensibles tendrían sueños perturbadores. Sueños de caída, de oscuridad, de agua que sube. Esta es la advertencia. Si en noviembre de 2025, específicamente en los primeros 20 días del mes, los habitantes de la Ciudad de México notan estos comportamientos en animales, deberían tomarlo como señal divina. Deberían prepararse, deberían tener mochilas de emergencia listas, deberían revisar rutas de evacuación, deberían asegurar muebles pesados, porque según el Padre Pío, cuando estas señales aparezcan, el gran terremoto está a solo 72 horas de distancia. La tercera ciudad que el santo vio en sus visiones está en el occidente, una ciudad que él describió como la perla junto al mar, donde el sol se hunde cada noche, donde la belleza oculta peligro, donde turistas bailan sin saber que bailan sobre furia contenida. Los expertos inmediatamente identificaron esta descripción: Puerto Vallarta. En 1968, el Padre Pío recibió la visita de un sacerdote de Jalisco. Durante esa conversación, que fue parcialmente registrada, el santo habló de una visión que lo había perturbado profundamente. Vio una ciudad costera del Pacífico mexicano siendo golpeada por olas gigantescas. Vio hoteles siendo tragados por el mar. Vio personas corriendo hacia las montañas, pero sin tiempo suficiente. Vio barcos arrojados tierra adentro como juguetes. Y vio el cielo volviéndose negro en pleno día. Está describiendo un tsunami, pero no un tsunami ordinario, uno masivo, generado por un terremoto submarino en la fosa de América Central. El tipo de evento que México nunca ha experimentado en tiempos modernos, pero que los geólogos advierten es geológicamente posible. Y el Padre Pío lo vio sucediendo en noviembre de 2025. El santo fue específico sobre el día. Habló de un día que los cristianos dedican al Arcángel Guerrero, el 29 de noviembre, festividad de San Miguel Arcángel en algunos calendarios católicos tradicionales, y describió la hora, temprano en la mañana, cuando los turistas aún duermen, cuando los pescadores acaban de salir al mar, cuando nadie espera el desastre. El Padre Pío vio el terremoto que generaría el tsunami. Dijo que sería en el océano, a 100 kilómetros de la costa. Magnitud 8.5 o superior, y que las olas llegarían a Puerto Vallarta en menos de 30 minutos. Olas de 10, 15, hasta 20 metros de altura, suficientes para arrasar con todo en los primeros kilómetros de costa. Los hoteles de lujo, los restaurantes frente al mar, el malecón. Todo sería arrasado en cuestión de minutos, pero el santo también vio algo esperanzador en medio del horror. Vio que habría advertencia, que el agua se retiraría dramáticamente antes de que llegaran las olas grandes, que habría tal vez 10 minutos de señal clara, y que aquellos que prestaran atención a esta señal y corrieran inmediatamente hacia terreno alto se salvarían. Pero también vio que muchos no prestarían atención, que algunos, curiosos, caminarían hacia la playa expuesta para ver el fenómeno extraño, y que esos serían los primeros en morir cuando las olas regresaran. El Padre Pío lloró mientras describía esta visión. Especialmente lloró por los niños, por las familias de turistas que vendrían a disfrutar vacaciones y encontrarían muerte, por los trabajadores de hoteles simplemente tratando de ganarse la vida, por los inocentes que no tendrían culpa, pero que pagarían el precio de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y rogó que alguien, de alguna manera, pudiera advertir a estas personas cuando llegara noviembre de 2025. Y aquí está la parte más escalofriante.
El Padre Pío dijo que este tsunami no afectaría solo a Puerto Vallarta, que golpearía toda la costa del Pacífico mexicano, Manzanillo, Acapulco, Zihuatanejo, Mazatlán. Todas enfrentarían olas destructivas. Pero Puerto Vallarta sería la más golpeada por su orientación específica hacia el epicentro del terremoto submarino, que las barreras naturales que protegen otras ciudades no protegerían a Vallarta, que la bahía misma, tan hermosa y tranquila normalmente, se convertiría en embudo que amplificaría la furia del tsunami. El número de víctimas que el santo vio es demasiado horrible para contemplar. Habló de miles de almas ascendiendo al cielo en una sola mañana, miles, en una sola ciudad, en un solo evento. Es casi inconcebible, pero el Padre Pío nunca mintió, nunca exageró. Y cuando lloraba mientras describía visiones, era porque eran reales, porque Dios le estaba mostrando tragedias futuras reales. La cuarta y última ciudad que el Padre Pío identificó está en el sur. Una ciudad que él describió como la tierra de los mayas, donde las pirámides tocan el cielo, donde el jaguar aún camina en sueños, donde lo antiguo y lo moderno se encuentran sin mezclarse. Los estudiosos de sus profecías han debatido si se refiere a Mérida o a Cancún, pero los detalles adicionales que el santo proporcionó señalan claramente a Mérida. En una carta a un misionero en Yucatán, escrita en 1965, el Padre Pío describió una visión inquietante. Vio una ciudad blanca bajo un cielo negro. Vio vientos que arrancaban tejados completos. Vio árboles centenarios arrancados de raíz. Vio agua, mucha agua, inundando calles coloniales. Y vio personas refugiándose en iglesias antiguas que se mantenían firmes, mientras todo alrededor colapsaba. Está describiendo un huracán, pero no cualquier huracán, uno de categoría 5 devastadora. El Padre Pío fue específico sobre cuándo golpearía. Dijo que sería al final de noviembre, cuando normalmente la temporada de huracanes ya habría terminado, cuando nadie lo esperaría. Describió el día en que los cristianos comienzan a prepararse para el nacimiento del Salvador. Finales de noviembre, principios de Adviento. 28, 29, 30 de noviembre. Un huracán fuera de temporada. El tipo de evento que el cambio climático está haciendo cada vez más posible, pero que aún es raro y devastador. El santo describió la velocidad de este huracán. Dijo que se formaría rápidamente, que en 48 horas pasaría de tormenta tropical a monstruo de categoría 5, que las autoridades apenas tendrían tiempo de emitir advertencias, que muchos no evacuarían porque no creerían que un huracán tan poderoso pudiera formarse tan rápido tan tarde en el año, y que esa incredulidad costaría vidas. Pero el Padre Pío también vio esperanza. Vio que las estructuras antiguas resistirían, que las iglesias coloniales construidas por los españoles hace siglos permanecerían intactas, que las pirámides mayas obviamente no sufrirían daño, que habría refugios seguros para aquellos que los buscaran. Y vio que la comunidad de Mérida, conocida por su solidaridad, se uniría después del desastre de maneras hermosas, que la tragedia sacaría lo mejor de las personas. El santo fue específico sobre un detalle más. Dijo que este huracán llevaría un nombre que comienza con la letra que representa la unión. La B, Verónica, Víctor, Valeria, algún nombre con B, y que cuando las personas en noviembre de 2025 escuchen sobre la formación de un huracán con nombre que empieza con B, dirigiéndose hacia Yucatán, deben tomarlo como señal divina. Deben evacuar inmediatamente. Deben proteger a sus familias. Deben tomar en serio la advertencia que el Padre Pío dejó décadas atrás. Ahora bien, ¿por qué deberíamos creer en las profecías de un monje italiano sobre ciudades mexicanas? Porque el Padre Pío tenía un don sobrenatural verificado por la Iglesia Católica. Porque fue canonizado santo precisamente porque la Iglesia reconoció sus dones místicos como auténticos.
porque sus profecías sobre otros eventos se cumplieron con precisión asombrosa. Predijo el fin de la Segunda Guerra Mundial, predijo el asesinato de Kennedy, predijo desastres naturales específicos en Italia, predijo eventos en la vida personal de miles de personas que lo visitaron. Sus estigmas, las heridas de Cristo en sus manos, sangraron durante 50 años. Fueron examinados por doctores escépticos que no encontraron explicación médica. El Padre Pío levitaba durante éxtasis místicos. Bilocaba, apareciendo en 2 lugares simultáneamente. Leía corazones, conociendo pecados que personas no habían confesado. Curaba enfermedades incurables con una simple oración. Estos no son cuentos. Son hechos documentados, verificados, testimoniados por miles. Y cuando un santo con ese nivel de dones sobrenaturales dice que vio el futuro de 4 ciudades mexicanas en noviembre de 2025, tenemos la obligación moral de prestar atención. No para vivir en miedo, sino para prepararnos, para estar alertos, para proteger a nuestras familias y comunidades. Pero hay algo más que el Padre Pío dijo sobre México, algo que raramente se menciona porque no está en sus escritos formales, sino en testimonios de personas que lo conocieron. El santo amaba profundamente a México. Decía que era una tierra con fe especial, que la Virgen de Guadalupe había elegido México por razones que trascendían lo que los humanos podían comprender, que México tenía un destino espiritual único en el plan de Dios para la humanidad. Y decía que las pruebas que México enfrentaría, incluidas las de noviembre de 2025, no eran castigos, sino purificaciones. Que Dios permite tribulaciones para despertar a los pueblos, para que recuerden lo que realmente importa, para que se unan en solidaridad, para que la fe dormida se reavive, para que las personas que viven en piloto automático repentinamente recuerden que la vida es frágil y preciosa. El Padre Pío veía las tragedias futuras no con fatalismo, sino con esperanza, porque también veía lo que venía después. Veía a México emergiendo más fuerte, veía comunidades unidas reconstruyendo, veía fe renovada, veía generosidad fluyendo de corazones que habían sido egoístas. Veía lo mejor de la humanidad surgiendo de lo peor de las circunstancias y dejó instrucciones específicas sobre cómo prepararse espiritualmente. Dijo que aquellos que rezan el rosario diariamente tendrían protección especial, que las familias que mantengan imágenes sagradas en sus hogares encontrarían refugio, que la confesión frecuente limpiaría el alma para estar preparados para cualquier eventualidad, que la comunión recibida con devoción daría fortaleza sobrenatural para enfrentar tribulaciones. Estas no son supersticiones, son instrucciones de un santo que conocía el poder de los sacramentos. Pero también dio instrucciones prácticas, porque la fe sin obras es muerta. Dijo que las personas deben tener suministros de emergencia: agua, alimentos no perecederos, medicinas, linternas, radio de baterías. Deben tener planes de evacuación. Deben conocer refugios seguros. Deben practicar qué hacer en caso de terremoto, tsunami o huracán. Deben enseñar a sus hijos estos planes, porque Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Y el Padre Pío fue enfático en un punto. Las profecías son advertencias, no sentencias de muerte. Dios muestra el futuro no para aterrorizarnos, sino para que podamos prepararnos, para que podamos orar, para que podamos cambiar lo que es cambiable y prepararnos para lo que es inevitable. La oración puede mitigar desastres. La preparación puede salvar vidas. El conocimiento anticipado es un regalo, no una maldición. Entonces, ¿qué deben hacer los habitantes de Ciudad Juárez, Ciudad de México, Puerto Vallarta y Mérida? Primero, no entrar en pánico. El pánico es enemigo de la supervivencia. Segundo, informarse. Aprender sobre qué hacer en emergencias específicas, conflictos violentos, terremotos, tsunamis, huracanes. Tercero, prepararse prácticamente. Tener kits de emergencia. Identificar rutas de evacuación. Conocer refugios. Cuarto, prepararse espiritualmente.
fortalecer la fe, rezar, hacer las paces con Dios y con el prójimo. Y quinto, difundir esta información. El Padre Pío dijo específicamente que sus profecías debían compartirse, que el conocimiento salvaría vidas, que aquellos que conocieran las advertencias y las mantuvieran en secreto cargarían con responsabilidad moral, que la caridad exige que advirtamos a otros de peligros que conocemos. Por eso este mensaje debe llegar a todas las personas posibles en estas 4 ciudades antes de noviembre de 2025. Ahora bien, ¿es posible que el Padre Pío se equivocara? ¿Que sus visiones fueran simbólicas en lugar de literales? Es posible. Los místicos a veces interpretan visiones incorrectamente, pero el patrón de precisión del Padre Pío es tan consistente que ignorar sus advertencias sería imprudente. Es mejor prepararse para algo que no sucede que no prepararse para algo que sí sucede. La preparación nunca es desperdicio. El conocimiento nunca es pérdida. Y hay algo más. Otras fuentes proféticas han señalado a noviembre de 2025 como un mes crítico para México. La Virgen de Fátima, en mensajes no revelados públicamente pero conocidos por ciertos religiosos, supuestamente mencionó tribulaciones en América del Norte en ese período. Santa Hildegarda de Bingen, en profecías medievales recientemente reexaminadas, habló de fuego y agua castigando tierras del poniente en tiempos específicos que algunos calculan caen en 2025. Incluso profecías de místicos mexicanos, como la Madre Matiana, apuntan a periodos de tribulación en el siglo XXI, cuando múltiples fuentes proféticas independientes coinciden en periodos de tiempo y tipos de eventos. La prudencia exige atención. No se trata de vivir en miedo constante. Se trata de tomar precauciones razonables y estar preparados, de mantener la fe mientras usamos el sentido común que Dios nos dio. El Padre Pío murió en 1968. Han pasado más de 50 años desde su muerte, pero sus profecías permanecen vigentes, esperando cumplirse, esperando que aquellos con oídos para oír presten atención. Y noviembre de 2025 está a la vuelta de la esquina. Los meses pasan rápido y de repente será noviembre. Y estas 4 ciudades enfrentarán sus destinos predichos. Se cumplirán todas las profecías exactamente como el Padre Pío las describió. Solo el tiempo lo dirá. Pero la responsabilidad moral exige que compartamos esta información, que advirtamos a quienes podamos advertir, que preparemos a quienes podamos preparar. Porque si incluso una sola vida se salva porque alguien tomó en serio estas advertencias y se preparó adecuadamente, habrá valido la pena. El Padre Pío era conocido por su amor a la humanidad, por su compasión infinita, por sus lágrimas constantes, por los sufrimientos que veía venir. No profetizaba con gozo, profetizaba con dolor, con esperanza de que las advertencias cambiaran destinos, con fe de que Dios usa incluso las tragedias para propósitos mayores que no siempre comprendemos, y dejó un mensaje final sobre México que debe recordarse. Dijo que después de las pruebas de 2025, México entraría en un período de renovación espiritual, que la fe que parecía dormida se reavivará, que una generación nueva de santos mexicanos surgiría, que México cumpliría su destino espiritual de ser luz para las Américas, que el sufrimiento sería transformado en gloria. Esta es la esperanza que el Padre Pío ofrecía junto con las advertencias. Que el futuro no es solo oscuridad, que después de la noche viene el amanecer, que Dios nunca abandona a sus hijos, que las pruebas son temporales pero la salvación es eterna, que vale la pena soportar tribulaciones terrenales por las recompensas celestiales que esperan. Entonces, si vives en Ciudad Juárez, Ciudad de México, Puerto Vallarta o Mérida, toma esto en serio. No con terror paralizante, sino con preparación práctica y fe. Si conoces a alguien en estas ciudades, comparte esta información. Podría salvar sus vidas. Si eres incrédulo, al menos considera la posibilidad.
La preparación para emergencias es sensata independientemente de si crees en profecías. Y si eres creyente, reza. Reza por México. Reza por estas 4 ciudades. Reza para que las profecías puedan mitigarse. Reza para que las víctimas sean menos de lo que el Padre Pío vio. Reza para que la misericordia de Dios triunfe sobre la justicia. Porque el santo siempre decía que la oración puede cambiar futuros, que nada está absolutamente fijado hasta que sucede, que Dios responde a las súplicas de sus hijos. Noviembre de 2025 se acerca. Las profecías esperan cumplirse o ser evitadas. 4 ciudades enfrentan destinos predichos por un santo hace décadas. Y tú, ahora que conoces estas advertencias, eres parte de la historia. Tu respuesta, tu preparación, tu oración, todo importa. Todo contribuye al desenlace final. El Padre Pío te vio. Vio a personas en el futuro conociendo sus profecías. Y confió en que harían lo correcto. Que se prepararían. Que advertirían a otros. Que rezarían. Que mantendrían la fe incluso cuando el cielo se oscureciera. Y que cuando las tormentas pasaran, darían testimonio de la fidelidad de Dios. Las profecías están escritas. Las ciudades están identificadas. Las fechas están claras. Noviembre de 2025. Ciudad Juárez. Ciudad de México. Puerto Vallarta, Mérida, 4 destinos. Una advertencia. Un santo que desde el cielo intercede por México. Y millones de personas que ahora tienen la oportunidad de prepararse para lo que viene. Que Dios tenga misericordia. Que la Virgen de Guadalupe proteja a México. Que el Padre Pío interceda por estas 4 ciudades. Y que aquellos que tienen oídos para oír, escuchen y actúen antes de que sea demasiado tarde. Se este video mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.